Bona tarda. Podem seguir menjant amb tota normalitat, però us demanaríem una mica de silenci. Moltes gràcies una vegada més per acompanyar-nos. Señora ministra, bienvenida al Fórum Social Pere Tarrés, El País. Celebramos la sensibilidad social del Gobierno al crear un ministerio responsable de las políticas en pro de la infancia y de la juventud. Somos conscientes de que muchas de las decisiones que afectan a estos colectivos, como podría ser la vivienda o el trabajo, no son competencia directa de usted, pero que una persona con rango de ministra vele, aunque sea indirectamente, por estos colectivos, nos genera esperanza. Como nos las genera que haya aceptado la invitación a este fórum, lo que es un signo de complicidad con las entidades sociales que esperamos ver concretada a lo largo de la legislatura. Estamos convencidos de la relevancia de la colaboración entre la Administración y la sociedad civil organizada. Ministra, que un tercio aproximadamente de los niños y niñas de nuestro país vivan por debajo del umbral de la pobreza es sencillamente intolerable, como lo es el problema de la vivienda para muchas familias y que, a nuestro entender, se resolvería liberando suelo público en condiciones facilitadoras para que la iniciativa social e incluso la mercantil edificara de forma suficiente vivienda social. Y si entramos en cuestiones que afectan a los presupuestos públicos, consideramos que los centros socioeducativos para niños de familias vulnerables deberían estar suficientemente financiados como para evitar la precarización de los educadores y llegar a todos los beneficiarios a los que conviene un servicio de estas características. Y de ahí a las prestaciones sociales, la suficiencia de los servicios sociales, la desideologización de la legislación educativa y en especial la estabilidad de la misma. Todas ellas cuestiones que de alguna forma contribuirían a la promoción de la infancia y a su digno desarrollo. Por el nombre del Ministerio pasamos de la infancia a los retos de la juventud. Nuestra juventud europea, que tarda más en dejar el hogar familiar por falta de medios y que cuando finalmente se decide, ha de compartir por imposibilidad económica de otra opción. Vivienda condicionada por una especulación de la que los poderes públicos son corresponsables por falta de promociones de suelo público, así como por el bajo poder adquisitivo de los salarios. Reconocemos la contribución de su formación política con medidas como los contratos fijos o el salario mínimo interprofesional, pero a buen seguro convendremos que son aún insuficientes. Las necesidades son múltiples, así como las expectativas ante la Administración para que ésta intervenga. Carencias en la salud mental de niños y jóvenes, consumo abusivo de alcohol y otros tóxicos como forma de evasión ante la falta de propuestas creativas para ocupar el tiempo libre, abusos sexuales y malos tratos por falta de educación y propuestas humanizadoras. Dependencia empobrecedora del teléfono como canal de acceso abusivo a las redes sociales. Al conjunto de lo enunciado, sin ánimo de ser exhaustivos, debemos añadir la situación de los jóvenes emigrantes sin documentación, antes lo hablábamos, de las chicas prostituidas, de tantas personas de las que se abusa laboralmente por su situación a nivel de documentos precaria. Facilitar aún más de lo que lo ha hecho este Gobierno la empleabilidad del emigrante dignificaría a la persona, evitaría economía sumergida, incrementaría las cotizaciones sociales, nos ayudaría a superar la lacra del racismo y con ella la de la ultraderecha. En este contexto, en el que también vislumbramos signos de esperanza como el compromiso mismo de la señora Rego al asistir a este fórum, agradecemos y celebramos su contribución.
Mientras dura el fórum, tenemos unas hojas sobre la mesa, podemos ir formulando brevemente preguntas que la ministra posteriormente intentará contestar. Muchas gracias, pues, a usted, a todos los participantes, y cedo la palabra a Carla Galeote, conocida influencer y comunicadora en ámbitos como el feminismo, derechos humanos, igualdad, salud mental y diversidad, que nos va a presentar a la ministra de Juventud e Infancia. Muchas gracias. Bueno, bona tarda i també bon profit a tothom que està menjant. La veritat és que és un plaer estar aquí a la Fundació Pere Tarrés, però no solament per estar amb la ministra, sinó també perquè respecto molt la casa en la que estem, sobretot per la defensa que es fa de la joventut i els menors en una situació més vulnerabilitzadora i que necessiten una certa ajuda de les institucions i també de persones com tots vosaltres que esteu aportant el granet de sorra per a que puguem fer un món millor. Quan em van trucar per venir a fer la presentació de la ministra, em va fer moltíssima il·lusió perquè, ara us explicaré una mica com jo la vaig conèixer, llavors aquesta presentació la dividiré en dues rames, diguem, un àmbit institucional, perquè crec que també hem de parlar d'un currículum com el de la ministra que és força impactant, però també volia donar una mica la pinzellada de jo com a dona jove, feminista, que m'encanta la política, com la vaig conèixer i la imatge que jo vaig tindre d'ella i el que em va transmetre. Començaré primer per l'àmbit institucional i, si em permeteu, potser llegeixo una mica perquè crec que és un currículum prou respectable com per a que jo cometi alguna errada. La Cira va començar la seva activitat política al moviment estudiantil de la Universitat Autònoma de Madrid, que també certament és com moltes de les persones joves hem començat amb l'activisme i la política, i allí va estudiar nutrició humana. Va ser fundadora, que ja apuntava maneres, ja sent bastant jove, de la xarxa de solidaritat popular que esclata i comença justament amb la crisi econòmica i defensa uns objectius molt principals, com pot ser la sobirania alimentària, l'ajuda sanitària, la defensa jurídica contra la repressió o inclús la defensa de la sanitat pública, que a dia d'avui són lluites que seguim defensant i seguim encapçalant. A nivell sindical, que crec que també va molt unit a la lluita estudiantil, la Cira és afiliada a Comissions Obreres de Madrid i és sòcia d'Ecologistes en Acció, sent la crisi ecosocial una de les seves principals fites i lluites, i així mateix també està molt compromesa amb la causa palestina. Crec que potser no hi ha ningú millor aquí que la pugui representar. Per la gent que no ho sàpiga, va passar gran part de la seva infància a una zona ocupada per Israel, concretament perquè la seva família viu a prop de Jerusalem. A l'any 2019, que ja és quan jo la vaig començar a conèixer, va ser europarlamentària del grup de Left i allí va ser impulsora i defensora de moltes lluites, però crec que per mi les més destacables, sense restar importància evidentment a les demés, són la lluita a favor de les persones migrants i el seu benestar, de les energies renovables i, en definitiva, de la justícia social. Ara sí, la part que més il·lusió em fa és poder explicar-vos com jo vaig conèixer a la Cira. Jo la vaig conèixer fa aproximadament 3 anys, que de fet ho estàvem parlant mentre dinàvem. Jo tenia aproximadament uns 20 anys, crec que sí, 20 devia de tindre, i va ser perquè, com molt bé ha comentat, faig vídeos sobre activisme, feminisme, salut mental, i em van trucar per anar a Brussel·les al Parlament Europeu a parlar de quina forma les institucions com el Parlament Europeu poden apropar la política a les persones joves. Llavors jo, molt il·lusionada, amb 20 anys, vaig anar cap a Brussel·les, al Parlament Europeu, la primera oportunitat que jo tenia d'aquest tipus, però sí que és cert, i he de ser molt sincera, que no tenia massa expectatives. La veritat és que per mi el Parlament Europeu, i crec que és una cosa que compartim moltes persones joves, és una entitat, una institució molt allunyada de la nostra realitat. Crec que inclús ho veiem a les eleccions europees, que hi ha una molt baixa participació, sobretot també de les persones joves, i m'esperava, una mica, amb tota la sinceritat us ho dic, una mica un cementerio d'elefantes, de normalment polítics molt grans, especialment homes, que venen allí a retirar-se de la vida pública i la vida política, cobrant un sou i molt bé. La veritat, i us ho dic sincerament, és el que jo m'esperava quan vaig entrar al Parlament Europeu. La grata sorpresa que vaig tindre és que em vaig trobar a l'actual ministra, a llavors eurodiputada, i clar, només entrar, això que et diuen que ve una eurodiputada i així, jo estava molt nerviosa i em vaig trobar, que també són prejudicis i crec que també és part del masclisme que tots tenim d'alguna forma molt integrada. Em trobar una dona jove que parlava totalment normal, amb el mateix codi comunicatiu que el meu, i vaig pensar, hòstia, és una tia xulíssima. O sigui, us ho dic sincerament que vaig pensar això. I molt ràpidament
ella va fer com a 2 o 3 frases, no? Es va presentar superpropera a tots els que estàvem allí i em vaig donar compte que parlàvem el mateix codi, més que res perquè va parlar de feminisme, tu potser segurament no te'n recordes, però vas parlar de feminisme, vaig veure que tenies una defensa al poble palestí increïble que després vaig entendre, no? Encara amb més motiu el perquè, però també de les persones migrants i les persones que més ho necessiten. Per tant, jo crec que va ser com la primera persona que em va fer veure en un Parlament Europeu que hi ha una forma diferent de fer política i que efectivament si fiquem a més dones joves, especialment fent política, podem fer un canvi social i podem començar a representar de veritat la societat. Van anar passant els anys i doncs, justament crec que aproximadament un any es va anunciar que es faria un ministeri nou que seria el de Joventut i Infància. He de dir que per d'entrada vaig pensar que guai que realment hi hagi aquest tipus de ministeri quan precisament les persones joves estem atravessant una crisi extrema, no solament a nivell de condicions laborals o de vivenda, sinó un pas més enllà com és la salut mental. Llavors vaig pensar crec que és extremadament necessari, però torno jo amb els prejudicis que tinc de la política i crec que ho compartim moltes persones joves, la meva el pensament que jo vaig tindre va ser a veure quina persona gran posaran a parlar de les persones joves, allunyades de les persones joves i que potser fa 80 anys o 60 que no en troba ninguna. No? I, sí, de veritat, jo soc molt sincera. I em vaig posar molt, molt feliç i molt contenta quan vaig saber, efectivament, que qui representaria aquesta cartera seria la Sira Rego. A més, me'n recordo que et vaig enviar un missatge perquè és que va ser una enhorabona i una felicitat molt sincera de creure que davant el que estem patint les persones joves, insisteixo, no solament en tema d'habitatge, en tema de condicions laborals, sinó també amb les xarxes socials, on estem veient cada vegada una violència més extrema, on estem veient que sobretot les dones que parlem de feminisme, que parlem de drets humans, que estem polititzades, estem veient com la nostra salut mental està sent afectada perquè l'únic que hi ha és violència i una extrema dreta que avança sense precedents, doncs tindré una dona que jo sabia que 100% intentaria, tot i que segurament d'una forma més lenta del que ens agradaria, doncs posar al centre a les persones joves i defensar les nostres condicions. Crec, insisteixo, que és molt important el que estem fent avui aquí, és molt important també totes les reunions i tots els trobaments que estan tenint amb totes les fundacions i també amb totes les persones joves, perquè no volia marxar-me d'aquí sense dir que les persones joves estem molt polititzades i ho hem parlat al dinar, perquè sembla que les persones joves no ens interessa la política i sembla que estem al TikTok fent balls i maquillatge, que també està molt bé, perquè també és una forma de fer art i una forma de fer cultura, però hi ha una gran part de la gent jove que volem unes reivindicacions, que volem uns canvis, sobretot ficant l'eix principal les xarxes socials i la salut mental, perquè el suïcidi és la primera causa de mort de les persones joves, així que moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut aquí a escoltar, a participar, a pensar juntes i plegades i també a posar al centre les persones joves a la infància, que crec que és molt important. Moltes gràcies. Sí, muchísimas gracias a la Fundación Pere Tarrés, al país, muchísimas gracias a todas las personas que habéis acudido hoy aquí, a las entidades sociales. La verdad es que es un placer compartir este almuerzo y este rato con vosotros y con vosotras. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchísimas gracias, Carla, querida, muchísimas gracias. Creo que hay una cosa bella entre las muchas cosas bellas que hace el feminismo en este momento, y es que las mujeres nos reconocemos desde otros lugares, y es muy bonito ese reconocimiento entre mujeres de distintas generaciones, que tenemos esos lazos de hermandad, de sororidad, que los ponemos en práctica y que nos reconocemos para seguir luchando juntas. Millones de gracias por haberme acompañado hoy aquí. Y del discurso de Carla, a quien agradezco infinitamente el cariño de sus palabras, como os decía, y sobre todo su visión, y que la comparta con nosotras, que yo creo que ha sido muy importante. Ha quedado claro por qué cuando se habla de juventud sería más apropiado, si me lo permitís, empezar a hablar de generación espejo. Es un término que nos gusta utilizar en el Ministerio de Juventud e Infancia. Decimos generación espejo porque nos han puesto frente a temas esenciales para nuestra sociedad, para nuestras comunidades. No sé, se me ocurre la cuestión de la crisis ecosocial, la salud mental, la digitalización, las condiciones de trabajo. Demasiado a menudo la juventud, o mejor dicho,
nos gusta más hablar de las juventudes porque son diversas, son definidas como desinteresadas, como perezosas y en ocasiones despolitizadas. Coincido, por tanto, con lo que decía Carla, nada más lejos de la realidad. Muchas las describen de manera despectiva como la generación de cristal, como si estuvieran a punto de romperse por cualquier cosa. Una definición que, más que describir al grupo al que se etiqueta, en realidad habla de la ligereza de quien está pronunciando estas palabras. Son los restos, a mi juicio, también de una cosmovisión que ha dominado durante mucho tiempo la historia de la humanidad y que ha empezado a resquebrajarse bajo la presión de los movimientos sociales y de quienes se encargaron de traducir también en las instituciones las demandas que traían. La necesidad de ampliar derechos para dar certezas y garantías a las mayorías sociales. Esa soberbia, si me permitís que utilice este término, con la que se infantiliza y marginaliza a las juventudes y junto con ellas a los grupos sociales y las clases que no se conforman con el status quo, es al mismo tiempo un síntoma y alimento de la visión autoritaria que vuelve a amenazar nuestra convivencia, nuestra sociedad. Ante esto es necesario, es imprescindible responder. Es necesario construir marcos de convivencia a la altura de los tiempos que vivimos. Acabo de regresar hace apenas un día y medio de la Cumbre del Futuro que se celebró estos días en Nueva York y vuelvo con un convencimiento que se ha reafirmado. No seremos capaces de responder a los desafíos del presente si no lo hacemos desde el punto de vista de los jóvenes y de las jóvenes. Yo estoy convencida de que las juventudes pueden y deben jugar un papel fundamental en mantener y dar nueva vida a una sociedad vertebrada por la garantía de derechos y que no se entregue a los impulsos deshumanizadores del mercado. Es decir, una sociedad en la que se puede vivir con certezas, que cuida sin discriminación y que se articula para que el Estado atienda a las necesidades de su gente. No es pequeño el reto, es gigantesco, pero yo estoy convencida del papel trascendente de la juventud en este asunto. Para lograrlo es importante construir caminos comunes, forjar alianzas a todos los niveles. Y se necesita también generosidad, mucha generosidad. En este sentido, yo estoy especialmente orgullosa de que, por ejemplo, el Ministerio de Juventud e Infancia regrese de la Cumbre del Futuro con una declaración conjunta con el gobierno brasileño en la que nos comprometemos a cooperar para abordar políticas de juventud. Hay mucho que aprender de otros lugares del mundo, de cómo se da un papel protagonista y cómo participa activamente en la vida pública y política de muchos países de manera exitosa. Debemos aprender, por tanto, de todas estas experiencias. El deseo y la necesidad de proponer soluciones compartidas en interés de la colectividad es el espíritu que vertebra todo el trabajo que llevamos adelante como ministerio. De ahí también el enfoque de lo que os comentaba. Por eso no podríamos comprender la situación que viven la infancia y la juventud ni dar respuestas a su altura si no contáramos con el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil. El constante intercambio con quienes están involucrados y se implican en primera persona da fuerza al trabajo del Ministerio. Quisiera, por lo tanto, aprovechar para agradeceros a las asociaciones, a las organizaciones, a las activistas, a los activistas, estudiosos, divulgadores, divulgadoras, que con enorme generosidad han transferido sus conocimientos acumulados, sus saberes y experiencias al Ministerio. No sería posible que hubiésemos comenzado a caminar en algunos aspectos con tanta rapidez de no haber tenido vuestra generosidad, la generosidad de todo este ecosistema social. Además, no podríamos ser eficaces si no coordinamos, lógicamente, nuestra política con otros ministerios o con las comunidades autónomas. Es necesario, creemos, salir de las lógicas electoralistas, no solo para alcanzar resultados concretos y tangibles, sino también para reconstruir la confianza en la política y, en última instancia, en la democracia. Tenemos tareas esenciales por delante. No será posible detenerse, no voy a poder detener en todas las acciones que estamos llevando a cabo, pero me gustaría compartir con vosotros, con vosotras, algunos de los ejes fundamentales que guían nuestro trabajo y con los que estamos profundamente comprometidas.
Quiero partir de un dato que ya se ha situado aquí. Es un dato es un dato doloroso, que es el dato de la pobreza infantil. El 34,5% de los niños y niñas de España están en riesgo de pobreza o exclusión social. A este dato quiero añadir otros dos datos, que el Estado es la cuarta economía de la UE y en 2023 creció un 2,5%. A pesar de esto, de estos datos que nos sitúan en el marco general del dolor y de los datos económicos objetivos, invertimos en políticas públicas de apoyo a la infancia y a la familia solo el 1,5% del PIB, casi un punto por debajo de la media europea. Por tanto, se trata de una contradicción inaceptable, una incongruencia que, sin embargo, nos señala el camino para resolverla. Debemos cerrar la brecha de inversión en infancia que tenemos con el resto o con respecto al resto de la Unión Europea. Pasar del 1,5% del PIB a al menos el 2,4%, que es la media europea. Tenemos las herramientas, tenemos la riqueza, solo debemos redistribuirla. Y el único ingrediente necesario para hacerlo es la voluntad política. Por eso, desde Sumar hemos incluido en la propuesta de presupuestos generales del Estado la prestación universal por crianza. Y por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, estamos trabajando en un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. El 34,5% de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social, por poner imagen a este dato, significa que hay niños y niñas que no viven en una casa con una temperatura adecuada. En invierno no pueden protegerse del frío y en verano sufren los picos y las olas de calor de manera especialmente contundente. Significa, en algunos casos, que sus padres, sus madres, no pueden permitirse darle 2 pares de zapatos de calidad adecuada. Significa renunciar con demasiada frecuencia a una comida de carne o pescado. Estos niños, estas niñas, todos tienen un nombre, tienen una historia y tienen un futuro que está profundamente afectado por las condiciones en las que viven. Los sueños y los proyectos de vida de quienes no pueden calentarse en invierno y de aquellas que pueden sentirse seguros en sus casas son muy diferentes. Por eso, una democracia no se puede permitir definirse como robusta y sana si no aborda y resuelve estas desigualdades. Tenemos la obligación de defender y garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los y las adolescentes. Y esto significa también construir una sociedad libre de violencias. Otro de los asuntos centrales que nos interpela el Ministerio de Juventud e Infancia. Para ello contamos con una ley imprescindible que se ha tomado como ejemplo en muchos países, en muchos otros países, una ley pionera en la protección de la infancia, la LOPIBI. Debemos seguir trabajando en la línea que marca la LOPIBI, esta ley. Esto significa garantizar su implementación, por supuesto, pero no solamente esto. También significa que como sociedad necesitamos tomar conciencia sobre las violencias contra la infancia, aprender a reconocer sus señales. No debemos caer en el alarmismo, pero no podemos correr el riesgo de reducirlo a un asunto privado. Al contrario, es un fenómeno que nos interpela a todos y que nos interpela a todas. Y por ello ya está en marcha, ya hemos puesto en marcha un estudio basado en más de 9.000 encuestas a personas de entre 18 y 30 años para saber si sufrieron violencia o distintos tipos de violencia durante su infancia. Debo decir que es un tipo de estudio en profundidad que no se realiza desde la Administración Pública desde el año 1994. Este trabajo es parte de la estrategia de erradicación de la violencia y lo que pretendemos con él es conocer mejor la situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia en nuestro país y contar con muchos más datos que nos permitan diseñar mejores políticas y mejores acciones. Porque seguimos sosteniendo esto de que la protección a la infancia no puede ser voluntaria, no puede ser voluntaria. Y no puede empezar a serlo en el caso de los niños y las niñas que llegan solos, solas a nuestro país.
Las crónicas, ya lo sabréis todos y todas, les han puesto una etiqueta que cuando no les estigmatiza o criminaliza directamente, termina por invisibilizarlos. La etiqueta de Mena. Pero detrás de estas 4 letras están también las decepciones, las esperanzas y los proyectos de miles de niñas y niños que no podemos ignorar. Conviene recordar, de hecho, que el respeto a los derechos humanos no es un adorno retórico que pueda servir de bálsamo para nuestras conciencias. Al contrario, es lo que nos define como sociedades libres y democráticas. Es nuestro fundamento. Cada vez que no garantizamos el respeto de los derechos de estos niños y niñas, no solo les estamos impidiendo un presente y un futuro de dignidad, sino que estamos diciendo que nuestro país no está a la altura, que no es capaz de ser libre y democrático. Creo, en cambio, que el Estado tiene todos los recursos para abordar los desafíos que plantea un fenómeno dinámico y estructural como es el fenómeno de la migración. El rechazo del PP, Vox y Junts a la revisión del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha impedido tener una herramienta capaz de articular un mecanismo de acogida solidario y vinculante para no dejar a nadie atrás, a ningún territorio y a ningún niño o niña. Sin embargo, también debo decir que desde el Gobierno no hemos dejado de trabajar ni de proponer soluciones que puedan ofrecer respuestas tanto a lo urgente como con medidas a corto plazo, como a lo importante, con medidas a largo plazo y de carácter más estructural. Garantizar y ampliar los derechos de la infancia y las juventudes significa construir políticas por y para ellos y ellas, pero no solo, como decía hace un rato y como bien también nos señalaba Carla, la propia Carla, en su intervención. Significa, sobre todo, construir políticas de infancia y de la juventud. Por eso, la tarea principal del Ministerio de Juventud e Infancia también consiste en fomentar que sus perspectivas se conviertan en elementos esenciales en el desarrollo de las políticas de Estado. Con ese espíritu, desde el inicio de nuestro trabajo, hemos propuesto la primera ley de juventud de la democracia. Una ley que no solo debe recoger las necesidades y preocupaciones de las jóvenes, de los jóvenes que viven en este país, sino que debe ser construida a partir de su mirada. Que se haga de manera participativa, que sea la juventud quien elabore esta ley. Hace unas semanas se lanzó el proceso de consulta pública y, paralelamente, avanzamos con grupos de trabajo y encuentros temáticos para asegurarnos de que el artículo 48 de la Constitución, aquel dedicado, y voy a citar literalmente, las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social y económico y cultural, se convierta finalmente en acción. Como decía al principio, debemos reconocer y valorar la valentía con la que las juventudes nos han puesto frente a temas esenciales para nuestra sociedad y nuestras comunidades. Pienso, por ejemplo, en la valentía con la que han introducido en la conversación pública temas como la crisis ecosocial, como os decía al principio, la precariedad, la salud mental, pero también en cuánto necesitamos su contribución para enfrentar los desafíos planteados por los entornos digitales. Sin su conocimiento y sin su perspectiva será absolutamente imposible, directamente imposible, porque manejan códigos que directamente algunas generaciones no manejamos. Y es ahí donde se desempeña y donde se desempeña y se está desarrollando una buena parte de la esfera pública. Como sabrán, desde el Gobierno, y un poco en este sentido, hemos aprobado en primera lectura el anteproyecto de ley sobre entornos digitales seguros. Por primera vez en nuestro país, la infancia y la adolescencia va a tener una ley que reconoce sus derechos en los entornos digitales. Reconoce que deben ser escuchados y que deben tener información suficiente, poniendo, por tanto, a los niños y a las niñas, a las jóvenes, como sujeto de derecho en el centro de este anteproyecto de ley. No podemos dejar en manos de las empresas tecnológicas la tarea de autorregularse, o al menos eso pensamos desde el Gobierno. No sucede en ningún otro sector económico. No podemos correr el riesgo de que los dividendos de una empresa se generen a costa de la sobreexposición de los menores y las menores de edad. Esta ley es un primer paso para que en Internet no domine la ley de la selva, pero no es suficiente.
Hay que actualizar el marco regulatorio, pero está claro que nuestro trabajo no puede limitarse a esto. Debemos adoptar un enfoque transversal, construir sociedades capaces de romper los muros de la soledad, fortalecer nuestro sistema de servicios públicos. Debemos poder ofrecer alternativas a las pantallas. Y esto significa dejar claro que el ocio y la educación no pueden ser un lujo y que en nuestras ciudades y barrios deben existir espacios de socialización y construcción de comunidad para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esta juventud tiene muy claro, además, que cuando se limitan los derechos de una persona o de un colectivo, no solo se daña a esa persona o colectivo, sino a toda la sociedad. Y esto también es una aportación genuina que hace la juventud de nuestros días y que hay que poner también en el centro del debate. Tiene muy claro que las opresiones que sufren en su propia piel son las mismas que afectan a sus vecinos y vecinas, y también a aquellas personas que, aunque estén lejos, han aprendido a sentir como cercanas. Y también saben que salir de esas opresiones solas, es privilegio o avaricia. Salir de ellas juntos es política. Y esta es la política que reconocen, la que cuida, la de las personas y no la de los números, la que los escucha y no los señala. Esta es también la política que reconocemos en el Ministerio de Juventud e Infancia, la que nos comprometemos a poner en acción en todas las tareas que enfrentamos. Y para lograrlo, necesitamos contagiarnos de la mirada de las juventudes, porque desempeñan un papel esencial en la democracia, el papel de incomodar al poder, el papel de cuestionarlo. De hecho, yo creo que estaremos de acuerdo en que los avances sociales más importantes han sucedido así, gracias al impulso de quienes estaban precisamente en los márgenes, de quienes no se conformaban con ganar el acceso, sino que tuvieron la ambición de cambiar también los paradigmas. Por eso son necesarias políticas de la juventud y no solo para la juventud. Porque las juventudes son nuestra oportunidad para construir una sociedad más libre y más justa, eso sin duda. Una sociedad en la que finalmente el poder deje de ser dominio de unos sobre otros y se convierta en la multiplicación de todas nuestras potencialidades, la generación de nuestra potencia colectiva. Muchísimas gracias por este tiempo de escucha. Bueno, ahora es el turno de las preguntas. Como os han explicado, con las tarjetas podéis formularla, no me la harán llegar, y sí que pediría brevedad en el redactado, buena letra, que esto siempre ayuda, y también brevedad en la respuesta. Por razones de agenda tenemos hasta las 4 y a las 4 tendremos que cerrar inapelablemente. Empezamos. Señora ministra. La segregación escolar de la población con menos recursos impacta en su progreso. A pesar de ser competencia de educación, este es un tema que nos vamos a encontrar reiteradamente de las competencias, que están mayoritariamente transferidas. ¿Su ministerio se implicará en este debate? No. No. ¿Sonido? Hola. Mira, este es, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? No, este no va, ¿no? ¿O sí va? Sí va. ¿Hola? ¿Hola? Ahora. Sí. Bueno, más allá del debate es verdad que son competencias transferidas y además concretamente hay un ministerio a cargo de las cuestiones de educación.
pero sí que desde el Ministerio de Juventud e Infancia lo que planteamos, que es un poco la vocación con la que se construye el Ministerio, es que el Ministerio está concebido desde la perspectiva de la infancia como sujeto de derecho y con la perspectiva de elevar a políticas de rango de Estado las políticas que tienen que ver con la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud, por tanto, o de las juventudes, si me lo permiten, que ya he utilizado el concepto de manera suficiente en la intervención. Por tanto, claro que es un debate que nos interpela y que atraviesa absolutamente todo. Sobre todo, se apodera de una parte del Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, que tiene en cuenta esa falta de oportunidades que tiene un segmento de la infancia del Estado y que tenemos que abordar colectivamente. Por supuesto, hay especificidades competenciales, pero yo creo que hay debates, que son los debates de los derechos, que tienen que trascender exclusivamente a la cuestión competencial, que nos interpelan a todos y a todas como sociedad, también a la sociedad civil organizada, que creo que tiene que estar empujando por los tiempos que vivimos y que hace un papel fundamental en la activación social y en la exigencia política, y, por supuesto, a los distintos ministerios que estamos implicados de una manera u otra en la garantía de los derechos de la infancia, más allá, insisto, de la competencia específica. Pero empujar para ampliar derechos, para ensanchar oportunidades, esto es una vocación que atraviesa por completo la agenda del Gobierno de coalición. En este sentido, ¿contempla que el límite de edad para recibir ciertas ayudas a la juventud debería ampliarse? En muchos casos la ayuda a los jóvenes llega hasta los 25 años. Quizá la edad para que se pueda ampliar serían los 30. Yo creo que es un debate que tenemos que tener. Lo que me gusta de una parte del proceso participativo que hemos abierto para construir la Ley de Juventud es que uno de los vectores de la Ley de Juventud precisamente va a ser todo lo relativo a las condiciones de vida, a los derechos materiales, a la cuestión de la vivienda, del trabajo, de las prestaciones sociales, de las coberturas del Estado social, además de la cuestión de la salud mental, cuidados y otros ejes. Y yo creo que es un debate que cabe y que debe tenerse, yo espero, en el marco del desarrollo de la Ley de Juventud y que se puede plantear de cara a ampliar las ayudas. Yo creo que todo lo que sea ampliar el Estado social y las garantías son mecanismos de apoyo positivo que son importantes para promover la emancipación y los proyectos de vida autónomos de la juventud. ¿Cómo se va a participar desde el Ministerio en el diseño de las políticas de acogida y dotación de recursos para jóvenes inmigrantes? ¿Y hasta qué edad, digamos, vamos a considerarlos sujetos de acogida? Bueno, sujetos de acogida son niños y niñas y adolescentes en situación de desamparo, es hasta los 18 años, mientras son menores de edad. Esto está absolutamente regulado. Yo quiero decir que bueno, tenemos una ventaja y una complejidad, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo colectivamente para resolverlo. Nosotros estamos, desde el Ministerio de Juventud, muy implicadas en la solución a la cuestión de la acogida de los niños y niñas migrantes no acompañados. Os decía, hay una cuestión que a mi juicio es virtuosa, y es que tenemos un sistema de acogida de niños y niñas en desamparo que es universal, que no discrimina en función del origen, y esto está muy bien. Tenemos una dificultad, y es que los sistemas de acogida a nivel territorial no están dimensionados para absorber, para acoger a niños y niñas migrantes, en un fenómeno que yo lo he descrito casi rápidamente en una frase, que decimos que es estructural y dinámico, porque nos negamos a pensar en ello en términos de crisis. Es un fenómeno estructural porque los flujos migratorios existen y van a seguir existiendo, y es dinámico porque no siempre llegan el mismo número de personas. Por tanto, con estos parámetros tenemos que ser capaces de dimensionar y configurar nuestro sistema de acogida para garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas no acompañadas, y para hacerlo de una manera que los sistemas de acogida sean sostenibles, puedan garantizar estos derechos y no se tensionen. Esto simplemente obedece a un parámetro de planificación, y se puede hacer. Nosotros planteamos desde el Ministerio la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitía básicamente resolver esta dificultad que surge por el ámbito competencial, y es que las competencias para
acoger a los niños y niñas en situación de desamparo la tienen las comunidades autónomas, y establecer un mecanismo coordinado entre todo el territorio para hacer una acogida pues sostenible territorialmente. No ha sido posible, como os decía en la intervención, pero esto no significa que nos paremos, y ahora mismo estamos ya con una propuesta de acogida solidaria por todos los territorios que tenga sobre todo en el centro pues una cuestión que es la que se tiene habitualmente para dimensionar los sistemas públicos, los sistemas de servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia, que es una ratio por población. Esta sería un poco la dimensión. Hay que trabajarla y acordarla con las comunidades autónomas, con los partidos políticos, y la verdad es que mi voluntad sería intentar volver a llevar de nuevo la reforma del artículo 35 a pesar de esto, porque esto puede ser un mecanismo para resolver la situación coyuntural, pero aspiramos a dar una respuesta estructural, porque si tenemos un fenómeno estructural, vale la pena que el Estado, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de acogida, dimensione la acogida, por tanto, en términos estructurales y planificados. Sobre el anteproyecto de ley sobre el entorno digital, hay un par de preguntas. Básicamente es cómo prevé implementar mecanismos para regular el acceso de menores a ciertos contenidos y plataformas y un poco, digamos, cómo se combate la violencia de contenidos que albergan estas plataformas. Nosotros en el anteproyecto de ley lo que planteamos es una batería de medidas. Yo quiero decir una cosa, estamos teniendo muchos debates últimamente acerca de la regulación del entorno digital. Yo soy una firme defensora de la regulación del entorno digital, es absolutamente necesario. Y creo que hay que empezar a plantear seriamente que no hay ninguna razón para que no se pueda regular el entorno digital. Creo que no podemos caer en la tentación de pensar esto de es un lugar que no puede ser regulado. Yo creo que cualquier espacio donde haya un lugar de relaciones entre seres humanos tiene que poder ser regulado, tiene que haber un pacto, tiene que haber unas reglas que de alguna manera generen el cómo vamos a estar en esa comunidad. Sobre todo porque la esfera pública cada vez está más ocupada por el entorno digital, que la construcción del sentido común, que el desarrollo de los derechos, de la democracia, de las relaciones políticas, económicas, sociales, familiares, cada vez se desempeñe más en el entorno digital, exige como sociedades que tenga control democrático. Lo que no puede resolverse es con una falta de control democrático. Y el control democrático implica regulación de los entornos digitales. Nosotros lanzamos un primer anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley que contempla varias medidas. Un crisol de medidas. Somos conscientes de la complejidad que tiene y somos conscientes de que el entorno digital es global, por tanto, una legislación de carácter estatal va a tener necesariamente sus limitaciones, pero ya es un punto de inflexión que sitúa el marco en otro lugar, acerca de lo posible y del papel de los gobiernos y de los poderes públicos para proteger a su población y, sobre todo en este caso, a la infancia y a la adolescencia. Planteamos cuestiones como la exigencia a la industria de que haya controles parentales. Planteamos protocolos en la sanidad pública y en la educación para prevenir y para diagnosticar situaciones que puedan tener un uso problemático. Planteamos que haya obligación de que los contenidos sean accesibles y que la información esté disponible también para los niños y las niñas, que sea amigable. Mecanismos que garanticen que los padres, las madres, las familias puedan ejercer un mayor control sobre los contenidos y el acceso. También una reforma del Código Penal para recoger y tipificar determinadas cuestiones que serían delitos y que tienen que ser reformadas. Y luego contemplamos, no por último, entre otras medidas, y para nosotros una de las más importantes, la Estrategia Nacional para la Alfabetización Mediática y para la Protección de la Infancia en el entorno digital. ¿Qué significa esto? Significa que está bien regular, pero necesitamos de manera imprescindible dotar a la infancia y a la juventud de nuestro país de mecanismos para el ejercicio de sus derechos y los límites de la democracia que tengan conocimiento de todo esto en el entorno digital. Es decir, dar formación a los niños y a las niñas. No solamente se trata de saber manejarse en las redes sociales, que por supuesto en el entorno digital para tener destrezas y capacidades
de desempeñarse en el entorno digital, que por supuesto, porque el entorno digital, ojo, yo creo que ha venido para quedarse y nos da también muchas oportunidades y nos genera también un marco de posibilidad de desarrollo de libertades y de derechos que es muy interesante, pero es cierto que necesitamos regulación y es cierto que necesitamos formación e información para desempeñarnos con garantías y con derechos en este entorno. Y uno de los asuntos centrales del Ministerio precisamente va a ser esto, poner en marcha este plan de alfabetización mediática. Acabo ya solamente con una información, y es que, como sabéis, hemos estado trabajando durante estos meses en un informe prolijo de un grupo de 50 expertos y expertas que con enorme generosidad nos han acompañado estos meses para elaborar un diagnóstico y una batería de medidas para proteger a la infancia y a la juventud en el entorno digital. Es un informe extenso, que recoge, por supuesto, la cuestión de la ley y otras medidas de corto, de medio y de largo plazo, que implican a todos los segmentos de la sociedad, a todos, familias, comunidad educativa, sanidad, entornos familiares, etcétera, etcétera. El informe lo vamos a presentar seguramente en las próximas 2 o 3 semanas, lo llevaremos al Consejo de Ministros y lo pondremos a disposición porque creemos que a partir de ahí tenemos herramientas muy potentes para, sobre todo, para poner en marcha la Estrategia Nacional de Alfabetización Mediática y protección en el entorno digital. Estamos, como veis, muy decididas y muy focalizadas en todo este asunto. Una acotación. Estos objetivos, tarde o temprano, piden doblegar a las multinacionales del negocio. ¿Usted es optimista en conseguirlo? El Estado, Europa, no sé qué instancia. ¿Es optimista? Yo creo que es un trabajo que tiene que darse a varios niveles institucionales. Es importantísimo el papel de Europa, pero creo que es importante que haya países del mundo en los que los gobiernos estén velando por la democracia y por los derechos y las libertades, que es de lo que estamos hablando. Nosotros estamos defendiendo los derechos de la gente que vive aquí. Y esto significa los derechos en todos los terrenos de la vida, en la vida física, por supuesto, y en el entorno digital también. Y ahí estamos. Lanzamos iniciativas legislativas y estrategias que creemos que van a ser pioneras también en Europa, que nos permitirán abrir una conversación europea y exigir que haya un control democrático del entorno digital. Vamos a trabajar para ello. Y optimista, pues yo es que soy optimista. Mientras haya vida y capacidad de movimiento, hay capacidad de organizarse y, por tanto, hay capacidad de cambiar las cosas. Otra pregunta. Desde su ministerio y en colaboración con otros ministerios, ¿cómo se puede avanzar en garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes y sus familias? Yo creo que este es el gran debate del momento. Lo es aquí y lo es en el resto de países europeos. Creo que incluso las instituciones europeas han puesto en la agenda, ¿no?, la cuestión de la vivienda. A nosotros, a nosotras, es un tema que nos interpela profundamente. Me gusta situar un dato en casi todas las intervenciones que hago, y es que según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, el informe este que hace el Consejo de la Juventud, la edad media de emancipación en el Estado son los 30,3 años. Y la edad hasta la que se considera que un ser humano es joven en este país son los 30 años. Por tanto, con ese contraste de datos, llegamos a la conclusión de que la juventud nos está emancipando. Básicamente, la media de la juventud nos está emancipando. Es muy costoso acceder a una vivienda, como bien sabéis. Y además he de decir otra cosa que es importante, y es que es uno de los indicadores que están lastrando más a las familias con niños y niñas a cargo. Es decir, es uno de los vectores que más están condicionando la cuestión de la pobreza infantil. Por tanto, tiene un doble impacto, en este caso, para lo que tiene que ver con el trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia, tanto en el perfil de niños y niñas como el de la juventud. Y nosotros creemos que tenemos que dar un paso más allá, que necesitamos políticas audaces, mucho más audaces. Somos conscientes de la complejidad, porque precisamente es otro de esos elementos con transferencia de competencias a las comunidades autónomas y, por tanto, esta segmentación territorial hace más complicado vertebrar y poner en marcha acciones contundentes, pero hemos puesto en agenda, al menos desde la parte del Gobierno de Sumar, una serie de elementos que además son las que vamos a llevar al trabajo del acuerdo presupuestario. Uno,
la prohibición de venta de vivienda en zonas tensionadas que no sea para vivir o que no sea para alquiler social, la construcción de un parque, un proceso ambicioso de construcción de vivienda pública con alquileres asequibles, alquileres muy baratos que permitan, sobre todo dirigida a jóvenes, que permitan la emancipación juvenil. Esto también es posible. Y luego una tercera medida que ya ha anunciado el Ministerio de Vivienda, que han recogido, y la verdad nos parece muy positivo porque nuestras propuestas están teniendo reflejo a nivel de gobierno, que es que el condicionar las ayudas del Estado a las comunidades autónomas a la aplicación de la ley de vivienda y a la aplicación de los índices de zonas tensionadas, que sería un mecanismo para aliviar sustancialmente la inflamación y la burbuja de los precios del alquiler. Es decir, tenemos un mecanismo, tenemos que presionar y tenemos que ser exigentes en la aplicación de la ley de vivienda. Tenemos una ley que podrá ser mejorada, pero que desde luego nos da instrumentos ahora mismo para intervenir directamente en los precios de la vivienda. Y ahí estamos, es decir, una condicionalidad de los recursos del Estado a la aplicación de las leyes que hemos puesto en marcha. Lo que no se puede admitir es la insumisión de algunas comunidades del Partido Popular a aplicar medidas que puedan aliviar la presión de la burbuja inmobiliaria y que tanto afecta a la juventud de los distintos territorios y sobre todo a las familias con niños y niñas a su cargo. Hay que ser responsables con esto. Una pregunta desde el ámbito municipal. ¿Cómo ve la posible o eventual colaboración entre ayuntamientos y ministerio en el tema de la política de la salud mental de los jóvenes? A mí me parece... bueno, yo vengo además de... y abro aquí un pequeño paréntesis. Yo vengo de una organización política de Izquierda Unida, que es una organización municipalista, y yo vengo del municipalismo. Entonces, forma casi parte de nuestro ADN entender que el país, el Estado, se construye desde los municipios, desde lo local. Y el papel vertebrador que tiene para la configuración del Estado, el papel del municipalismo, es absolutamente clave. Se construye política también desde lo local y creo que hace falta, y yo me he empeñado particularmente en que lo que hagamos desde el Ministerio, primero porque están transferidas las competencias, pero segundo es porque donde habitan los seres humanos es en los municipios, obviamente, y por tanto tiene que haber una mirada que recoja lo que sucede en la política cotidiana de las personas que conviven en los municipios y que se haga eco de ello la política más del Gobierno central. Por tanto, creo que es clave que haya una colaboración permanente. Creo que hay experiencias de buenas prácticas locales que nos enseñan hojas de ruta que son valiosas, que son útiles, que nos permiten escalar luego también a nivel de Gobierno central y que creo que vale la pena poner oído, piel y corazón y cabeza a todo eso y darle una coherencia política para trabajar con ello. Hay otra pregunta sobre salud mental de la gente joven, que aunque tengamos que saltarnos del tema competencial, ¿cómo ve usted que se pueda implementar una asignatura que ayude en su bienestar y conciencia a los jóvenes, a los estudiantes y reduzca el índice de suicidios y depresiones? Pues yo creo que es clave. Creo que igual que es clave que colaboremos desde distintas competencias para la elaboración de una estrategia, y nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Sanidad y concretamente con la Comisionada de Salud Mental, precisamente para establecer una hoja de ruta y una estrategia para la salud mental en jóvenes. Creo que es imprescindible lanzar una mirada en la que también se incluya o se pueda incluir o se pueda plantear que se incluya en el itinerario curricular. Por contar una anécdota, hace 2 meses estuve en Palencia, en un instituto público en Palencia. Me interesó mucho conocer la experiencia de una chica que había movilizado a su instituto para exigir que el gobierno hiciera algo, ¿no?, con el asunto de la salud mental. Incluso pedía, a través de una recogida de firmas, que se elevara a nivel europeo, que hubiera una estrategia europea de salud mental. Una chica, fuimos a Palencia, y ella nos decía que le parecía inaudito que de la misma manera que se habían implementado clases de educación vial en los centros públicos, y les parecía una idea magnífica porque
te enseña también a cómo manejarte en la vida física, ¿no? Y cuáles son los límites, algo que nos preocupa a todos y todas, ¿no? La seguridad vial. Que por qué no se entrenaba también la cuestión de la empatía, la cuestión de... Porque me decía, porque la empatía se puede trabajar, ¿eh? Esto de que la empatía no se trabaja. ¿Por qué no se trabajaba más la cuestión de la salud mental en las clases, ¿no? ¿Por qué no lo incluíamos como parte de la formación en el itinerario curricular? Y esto de nuevo nos pone en agenda, y yo lo digo con emoción, ¿no? Los debates que están abriendo muchos jóvenes en este momento a nuestra sociedad. Es decir, muchas veces solamente hace falta poner el oído y ver lo que se está trabajando y lo que se está proponiendo, porque creo que aciertan cuando dicen, es que la mayor parte de los conflictos emergen muchas veces en el ámbito educativo, y tener algún instrumento educativo que nos permita identificarlos ya permite también que haya una estrategia de prevención, que haya una estrategia en la que pongamos en común, sobre todo pongamos en común, ¿no? Que esto no es una cuestión individual, sino que es una cuestión colectiva también, romper el cerco de la soledad, que es tan importante para abordar la salud mental, en fin. Hay mucha tarea por hacer, pero creo que mucha escucha, recoger el testigo e incorporarlo a esa estrategia que estamos elaborando coordinadamente con el Ministerio de Sanidad. Hay una pregunta que es una petición. Nos gustaría pedirle que las ayudas derivadas de la Garantía Infantil Europea vayan destinadas a proyectos de prevención y erradicación de la pobreza infantil. Y lo dicen porque tiene que ver esta demanda con decisiones del pasado que en algunas comunidades autónomas estas ayudas no se han destinado a proyectos de prevención. Bueno, pues desde luego, si no es así, hay que verificar y, lógicamente, hacer una trazabilidad de lo que ha sucedido. Nosotros estamos revisando un poco todos los procedimientos también. Con el Pacto de Estado, lo que pretendemos para la erradicación de la pobreza infantil, lo que pretendemos también es poner en común todos los recursos disponibles que manejamos a todos los niveles y ver de qué manera establecemos una hoja de ruta más o menos pactada con las comunidades autónomas, por supuesto, y con el resto de partidos políticos. Y tratar de ser lo más eficientes posible en el uso de los recursos y en el reparto con justicia de los recursos que hay también. Y creo que está bien señalar esto. Tomo nota, nos lo llevamos como tarea para seguir insistiendo en la trazabilidad y en la mejora de los procedimientos allá donde tengamos competencia y donde podemos tener alcance, desde luego. Bueno, hay un par de preguntas que describen situaciones de pobreza infantil en Cataluña y preguntan cuál es su compromiso a corto plazo para combatirla. Mi compromiso es el compromiso de insistir mucho en este aspecto, de primero pelear porque el marco presupuestario incremente en general las políticas destinadas a la infancia. Como decíamos, del 1,5 tenemos que ser capaces de poner un poquito más de músculo económico para ir incrementando progresivamente la inversión pública en políticas de infancia. Nosotros hemos establecido también como un eje de negociación la prestación universal por crianza, por hijo o hija a cargo de los 0 a los 18 años, decimos, pero bueno, vamos a negociar algo que sea, si no gradual, de tal manera que vayamos cubriendo las necesidades de las familias. Decimos una prestación universal porque luego planteamos que la justicia social venga más de la mano de una fiscalidad más justa y más equilibrada, lógicamente. Pero con esta medida creemos que resolvemos de una manera contundente, de una manera notable, la brecha de desigualdad y de pobreza infantil que hay en este momento y también que hay particularmente en Cataluña. Y luego, pues quizá explorar otro tipo de instrumentos que tienen que ver con el CAPI, que tienen que ver con el refuerzo del Estado social, que lógicamente tiene una traducción directa, y con unos presupuestos generales del Estado que sean acordes también a las necesidades sociales de los territorios. Dos preguntas quedan. Usted ha dicho que la protección a la infancia no puede ser voluntaria. ¿Cómo hacerlo? Porque quien pregunta contempla que cuesta mucho trasladar este concepto a algunas administraciones públicas. Yo creo que el debate de fondo de todo esto, y es un debate casi más, quizá de naturaleza más política e ideológica, pero no es un debate menor en estos tiempos de auge de los autoritarismos, es el debate de los derechos.
y del Estado como garante del cumplimiento de los derechos de todos los seres humanos que habitan en un Estado, en una zona concreta, geográfica. Con esto quiero decir que la infancia es sujeto de derecho. Por tanto, es indiscutible que tiene que ser protegida, sobre todo porque todo el derecho internacional, las convenciones internacionales, la Constitución, todas las leyes vigentes ponen en el centro un derecho fundamental de la infancia, que es el derecho a ser protegidos y protegidas. Y yo debo decir que no en todos los casos es así, y que la protección no es voluntaria, no puede ser voluntaria, porque los seres humanos llevamos aparejado de manera inherente los derechos. Cuando se cuestiona esto, estamos entrando en terrenos peligrosos. Y por desgracia, creo que a menudo, precisamente por el auge del autoritarismo, estamos frente a un debate en el que se están empezando a poner en cuestión los derechos como algo inherente a los seres humanos, por supuesto también a la infancia. Es un debate peligroso. Y yo creo que las gentes progresistas de los ámbitos sociales tenemos que seguir peleando y defendiendo la sociedad de derechos. Para mí es la línea. Es también la memoria histórica de las generaciones más veteranas, el legado que yo creo que tienen que dejar las generaciones más veteranas a la juventud. Luego conviene que nos apartemos un poquito y que les dejemos, porque tienen otros códigos que son imprescindibles para leer y construir el momento. Lo digo así como sugerencia, y nos lo digo como sugerencia. Pero el legado, ¿no? La memoria que podemos aportar es que sí ha habido un momento en la historia en la que ha habido una generación que ha peleado desde el sentido profundo de lo que significa tener derechos. Y frente a esto ahora emerge el autoritarismo, cuestionando que tengamos derechos y planteando como contraposición la meritocracia, que es un destructor de derechos. No creemos en la meritocracia, creemos en el Estado social, creemos en el Estado de derechos y vamos a aplicar los derechos al conjunto de niños y niñas que están en este Estado. Y esta es un poco la vocación que tenemos. Una última pregunta, inevitable, sobre los menores de Canarias. Si la oposición no colabora, ¿qué solución hay? Vamos a buscar la cooperación, vamos a tratar de negociar todos los escenarios, vamos a tratar de negociar todas las salidas. Creemos que llevamos una buena propuesta de distribución de acogida solidaria en todos los territorios, que lleva financiación, lo digo claro porque parece que ha habido en todo momento un problema de financiación. No hay un problema de financiación, hay un problema de voluntad política. Yo ahora mismo estoy concentrada en que salga adelante la propuesta de distribución territorial atendiendo a la distribución de población que hay en todas las comunidades autónomas. Creo que es un balance bastante positivo. En ese caso debo decir que Cataluña es el segundo territorio que más niños y niñas acogidos tiene. Esto es así, esto hay que decirlo, porque se ha situado también en la agenda política el papel de Cataluña. Yo debo decir que es la segunda comunidad con más niños y niñas en el sistema de acogida. Por tanto, lo que necesitamos ahora es un sistema de acogida que sea equilibrado territorialmente. Hay comunidades autónomas que tienen que hacer esfuerzo porque no han creado plazas suficientes y parten de una situación más precaria o más ventajosa en términos pues del poco esfuerzo que han hecho, y hay que ser solidarios y solidarias. Por tanto, yo de momento estoy en este escenario previo, que es el de pedir que haya solidaridad entre todas las comunidades autónomas y una distribución más homogénea, y veremos si no conseguimos sacar esto, pues siguientes escenarios. Pero ahora mismo estamos en esto. Muy bien, no hay más preguntas. Como saben, yo lo único que me toca es agradecer primero a ustedes la asistencia, que es el motivo por el que se celebra el fórum, a la presentadora, que yo le comentaba que, si no me equivoco, es la presentadora más joven que ha habido en 15 años del fórum, y lo hice con envidia a un moderador que es abuelete, y ha tenido envidia de un poco el discurso de contracté que nos ha propuesto y que ha sido muy valioso. Y obviamente a nuestra ponente, desearle suerte porque su ministerio trata una materia, por decirlo en un término poco apto, muy delicada, y en el que se juega, digamos, el futuro y la esperanza
del país. Por tanto, nos conviene que tenga suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.